¿Qué tal, estudiantes y padres de familia? Reciban pues el cordial saludo de nuestra institución educativa Colegio Basili. El día de hoy estamos continuando con nuestras clases, ya en este caso el área de CTA, ¿sí? Acuérdate que son 4 clases nada más, este ciclo verano 2021. Y bueno, y esta sería nuestra segunda clase de biología, ¿ya? De la misma manera, pues, saludar a aquellos estudiantes que nos vienen acompañando desde la primera clase, o del primer día en todo caso, y también, ¿no? De manera muy afectuosa para aquellos que se están integrando, ¿no? Ya sea el miércoles pasado, el viernes, o de repente el mismo día de hoy. Bueno, ya me conocen, el profesor Víctor Quispe, para todos ustedes, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo, pues, de nuestra clase del día de hoy. Y un tanto vamos a recordar de repente lo que hemos trabajado la semana pasada. El título fue El origen de la vida, ¿no? Y a ello hemos hablado acerca de las teorías. Ojo que estamos hablando del origen de la vida, o sea, de los seres vivos. Aquí un poquito considerar, ¿ya? Que la vida, los seres vivos, ¿no? Y ya se conoce, no únicamente son las plantas o el ser humano, el hombre, no, hay seres vivos también microscópicos, lo hemos dicho, bacterias, hongos, ya, microscópicos obviamente, bacterias son microscópicos, protozoarios, algas microscópicas, ya. Estos, muchos de ellos no se puede ver a simple vista, nuestra visión no permite de verlos. Para eso es importante pues el uso de lo que es el microscopio, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, las bacterias son seres muy antiguos que han existido y que no han podido desarrollarse en el proceso de los años que han transcurrido. O sea, no han evolucionado, pero son las primeras muestras de vida. Entonces, aquí no es que alguien finalmente creó a un ser, por ejemplo al hombre, no. Lo que ya está demostrado por medio de la ciencia que finalmente esto es un proceso. Y que en la actualidad, en el caso del ser humano, nosotros, pasarán los años, existirán pues otros seres vivos, ¿ya? Entonces tengamos presente eso. Justamente de eso nos hablaron las teorías, ¿no? De la generación espontánea, de la biogénesis, luego teoría cosmogónica. Por ejemplo, la generación espontánea es que a partir de un ser en descomposición, un ser muerto, se generaba la vida de otro ser. Pero para ello era adicional, ¿qué cosa? Una fuerza sobrenatural, ¿no? Entelquía, que le decían. Algo le daba vida, algo. Una fuerza vital. Finalmente se quedó demostrado de que era incorrecto, ¿no? De un ser no vivo, o muerto, perdón, de un ser muerto, no se puede generar vida, ¿no? Y que mucho menos existía esa fuerza vital, no. Ya la teoría de la biogénesis indica pues que un ser vivo proviene de otro ser vivo. Tú, yo, nosotros tenemos nuestros padres y que ellos aportaron células, en este caso papá espermatozoide, mamá óvulo, y se generó una nueva vida, en este caso eres tú. Esa teoría obviamente que es más sensata y más lógica y bien. Y así como tú, como yo, otros animalitos, otros seres vivos como plantas, y eso es mediante un tipo de reproducción llamada sexual, que también hay la sexual, donde solamente hay un progenitor, ya sea papá o mamá,
no se sabe exactamente, pero un solo ser, ¿no? La bipartición, como la estrella de mar, ¿no? Se le sale un tentáculo y a partir de él se genera otra estrella de mar. A él se regenera, pero ya tienes otro, parecido, idéntico. Bien, y bueno, las teorías cosmogónicas que me dice que por medio de meteoritos llegaron microorganismos aquí a la Tierra y como vieron que todo había condiciones, bueno, se desarrollaron. Y es que es fundamental, sí, sí, ¿no? Que existan condiciones para que no podamos vivir, obviamente. Te lo mencioné, ¿no? ¿Qué cosas nos condicionan nuestra existencia? La presencia del sol, la luz solar, agua, fundamental. Sin ella, como dicen, nos volvemos locos, ¿sí? Nos desesperamos, no tener agua. Que no nos podemos asear, no se puede cocinar, no se puede lavar la ropa, no se puede limpiar sin agua. Si no lo tenemos, nosotros que normalmente no por nuestra cañería llega, no lo tenemos un día, 2 días, una semana. Imagínate que muchas personas tienen que juntar el agua porque de repente no llega hasta el lugar donde existen, donde están viviendo. Muchas veces un camión cisterna tiene que llegar hasta esos lugares. Si el camión no llega, la gente no tiene. Y con lo poco que tiene que distribuir, darle un uso adecuado, ¿no? Bien, necesidades que se tienen que cubrir, que finalmente es útil, ¿no? Una condición, el agua. ¿Ya? Bien ahí. El día de hoy vamos a hablar de algo que es continuo a lo que estábamos hablando, ¿no? Si ya hemos hablado del origen de la vida, ahora vamos a hablar de la evolución, algo fundamental, algo que la ciencia, ya, en este caso las ciencias naturales, respalda. Porque sí, ¿no? La evolución es que especies con el transcurrir del tiempo han tenido que modificar, variar, alterar ciertos rasgos para que puedan seguir existiendo. Y los que finalmente no llegaron a ello, en el proceso desaparecieron, ¿no? Algo lo escuchamos, ¿no? Seres vivos en peligro de extinción. Normalmente escuchamos de animales o por ahí algunas plantas, pero otros seres vivos, bueno, llámese bacterias o hongos o protozoarios, como de repente algunos de ellos nos generan enfermedades, mejor que desaparezcan, que no evolucionen. Mira, el año 19, en diciembre, allá en China, se manifestó un virus. Mira, hasta eso, un virus que no es un ser vivo propiamente, también evoluciona, también se manifiesta, también se replica y también pues se muestra de distintas formas, ¿no? Evoluciona de alguna manera. Y los demás seres vivos con mucho más razón, porque tienen que, muchos de ellos, adaptarse, condicionarse. Y como te vuelvo a repetir, los que no llegan a eso, dejan de existir. Ya no hay condiciones, no se adapta a este nuevo cambio, porque muchas veces es porque también la naturaleza se modifica o se altera el ciclo, ¿no? Todo estaba bien en una cadena y de repente uno de los eslabones de la cadena se altera y todo, y uno de ellos termina más perjudicado que el resto. Bien, ante esto, ya ante la evolución, también existen teorías. Que las teorías, recuerda que todavía no están totalmente determinadas, porque si ya estuviese determinado sería ley. Teoría todavía que está en análisis, está en estudio, pero que tienen muchas de ellas gran coherencia.
La semana pasada en el origen de la vida también teníamos teorías, ¿no? Teorías que en su momento de repente eran ciertas, pero con el transcurrir de los años una tuvo que anular a la otra. Y otra próxima teoría que de repente todo es todavía en estudios y en análisis. Pero hay algunas teorías que ya fueron descartadas, obviamente que sí. Pero se considera porque finalmente forma parte de este desarrollo, ¿no? Si estas no hubiesen iniciado el estudio, no se hubiera descubierto lo posterior. Eso es, pues, ciencia. ¿Ya? ¿Y cuáles son las teorías de la evolución? ¿Cuáles son estas famosas teorías? Tenemos, dice, teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Es algo parecido a lo que se transmite, ¿no? De generación en generación. Por ejemplo, nosotros tenemos algo de nuestros padres. No somos una réplica, no somos idénticos, no, pero sí tenemos algunas muestras, ¿no? Porque genéticamente se demuestra de esta forma, ¿no? De repente tienes el mismo color de los ojos, o la forma de las orejas, de tus labios, el color de tu cabello, la forma, la nariz. Bueno, ¿qué nos dice más acerca de esta teoría? Dice, sostenida por Jean-Baptiste Lamarck. Mira, fíjate la fecha, 1809, o sea, han pasado ya algo más de 2 siglos, 200 años. Se propuso aquel entonces y obviamente ha tenido un análisis de años anteriores, ¿ya? Mira, conocida como ¿qué? La teoría del uso y del desuso. Desuso quiere decir que no se utiliza, que no se usa. Y uso, obviamente, que ya tú lo conoces. ¿Qué más nos dice aquí? Mira, dice, el uso frecuente de un órgano lo lleva a su desarrollo y la falta del uso a la desaparición. A ver, ¿qué nos quiere decir con esto? Que, por ejemplo, cierta especie, ¿no? Los órganos que la conforman, en la medida que los va utilizando, bien, ¿no? Los pone en práctica y ante una ligera necesidad se va a ir modificando. Se va a ir modificando. Y los órganos que no se toman en cuenta, que están ahí, ¿no? Y no los damos un uso, entonces también va disminuyendo, va alterándose, va modificándose, hasta desaparece. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que sucede. Bien, así tenemos entonces. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? La gran muestra es, nosotros conocemos a la jirafa. La jirafa pues es un animal herbívoro, se alimenta de plantas, principalmente hay un árbol, ¿ya? Pero que la característica de este animal es que tiene pues el cuello, digamos, de mucha longitud. Siempre fue así, desde que se conoce la jirafa fue así, desde tiempos antiguos fue así. Nos dicen que de repente no, de repente fue el tamaño de una de sus crías, ¿ya? Pero ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba? Que se alimentaba de plantas de árboles que no estaban a su nivel. Las hojas estaban un poquito más arriba, así que tuvo que ser de manera constante estar estirándose, ¿no? ¿Qué parte de su cuerpo es exactamente? Y a medida que fueron pasando los años, este órgano se fue desarrollando un poco más y un poco más y un poco más. No solamente ellos, también sus pies, sus patas, todo eso. ¿Ves? El uso, ¿sí? Va desarrollando ciertos órganos, ciertas partes de nuestro cuerpo. Nosotros conocemos a los elefantes, profe, animales
africanos, viven en la selva africana, donde la temperatura pues es elevada, ¿no? Y la piel, profesor, del elefante no tiene pues pelos, no lo observo bello. Pero también conocemos y sabemos de la existencia de los mamut. Y entre un mamut y un elefante hay mucha similitud. Pero yo sé que tú me dices, no, profe, yo he visto la era de hielo. Ahí el famoso Manny, su piel no está libre. Al contrario, su piel está cubierta, profesor. Pelaje. ¿Qué pasó? Justamente eso. En ese tiempo, en ese entonces, el clima hizo de que tenga ese pelaje. Pero que conforme pasaron los años y hubo modificándose el clima y hubo modificándose pues el medio donde se transita, no le servía ya el pelaje, el clima era favorable, entonces se le fue retirando. Y ahora pues la piel digamos que es lisa, ¿no? sin pelaje. Una de las cosas que de repente modificaron. El famoso tigre diente de sable, donde sus dientes son bastante pronunciados. Conocemos a los demás felinos y no todos, y no alguno de ellos tiene tan desarrollado eso. Pero los antecesores, sí. Entonces, eso es lo que nos propone y manifiesta la marca. El uso y desuso. Órgano que se utiliza se desarrolló. Y el órgano que no se utiliza hasta desaparece. ¿Ya? Y se transmite esto y se fue transmitiendo de generación en generación. ¿Ya? Bien, ahora aquí tenemos por aquí. Dice teoría de la selección natural. Ojo, selección natural. Profe, la selección peruana, ya, mira, la selección peruana hay un responsable, ¿no? Que es en este caso el director técnico, Gareca y su grupo. Entonces ellos seleccionan, ellos van viendo, ¿no? Qué animales, qué futbolistas están aptos en ese momento para poder representar. Es una selección que lo determina ese grupo. Pero esta selección es una selección natural. Esto se va seleccionando de acuerdo a cómo se van manifestando, ¿no? Y nos dice, propuesta por Charles Darwin, donde, ¿no? Este señor publica su libro El origen de las especies. Ya, este libro pues no lo hace de la noche a la mañana. Hubo muchos años que estuvo de lugar en lugar y mostrando las distintas especies, no solamente de animales, de plantas, sino otras más, que se dieron a conocer, ¿ya? Pero ¿qué nos propone Charles Darwin en esta su publicación? Dice, sobrevive el más apto, aquel que se genera más condiciones, es el que va a existir, va a sobrevivir, el más hábil, el más diestro, el más ágil, ese va a ser el más apto a quedarse. ¿No? Y básicamente esta lucha, porque finalmente fue una lucha, una sobrevivencia, estaba enfatizado a la alimentación. Ya, alimentación, esa era la consigna. La lucha, el enfrentamiento, y todavía se da, ¿no? Animales, pues, los demás animales ven una presa, animales de una especie, y todos van a atacarla, ¿no? Una vez la presa ahí ya cadáver, sí, esa lucha, incluso de la misma especie, se van luchando. Y quien se genera mejores condiciones es el que va a sobrevivir, y el que no, pues, como se dice, ¿no? Qué pena, no se alimenta, no se nutre, va desapareciendo, ¿no? Y no solamente él, sino todos sus descendientes. ¿Ya? Nos cuenta la historia que estos animales, los dinosaurios por ejemplo, hay una teoría
que él dice que la desaparición de estos, porque obviamente hay muestras de que sí han existido, de su existencia, perdón, dice una lluvia de meteoritos. Bueno, sí, no se puede descartar esta teoría, pero no es que esta lluvia de meteoritos, no, justo que un dinosaurio caminaba por ahí, lo desapareció. Otro, o sea, los meteoritos estaban pues asignados acá, no es así. Esta lluvia de meteoritos modificó, alteró